mensaje de la palabra del Señor estará a cargo del profesor Víctor Rodríguez. El tema de esta tarde son los 7 engaños satánicos. ¿En qué consiste esos 7 engaños satánicos? Hoy trataremos sobre la falsa doctrina, la concupiscencia, el orgullo, la vanidad y la arrogancia, la mentira, falsos sueños, visiones y milagros, amargura y falta de fe. Tome lápiz y papel porque de inmediato entregaremos al profesor Víctor Rodríguez con el mensaje titulado Los 7 engaños satánicos. Gloria a Dios. Podemos ver a través de los medios de comunicación, algunos de ellos, la radio, la televisión, cómo nos damos cuenta de que el mundo está cada día cabizbajo o está marchando hacia una línea que no es la de Dios. Nuestro mundo está repleto de engañadores, mentirosos, ladrones, que buscan engañarnos. Pero la Biblia nos advierte acerca de estas personas que quieren pues engañar, y sobre todo nos advierte del padre de mentira, que es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ahora bien, ¿conocemos a veces nosotros las tácticas de Satanás? ¿Estamos nosotros preparados para cuando nos disparen poder esquivar eso o poder, ¿verdad?, que eso se vaya para otro lado? ¿O caeríamos víctimas de sus engaños? Todos conocemos hombres y mujeres que hasta el día de hoy están batallando en contra de las acechanzas de Satanás. Están batallando en contra de todos los engaños del diablo. Hombres que pasaron a la historia, hombres que están en la Biblia, hombres que el capítulo de Hebreos lo relata como los hombres de fe, como el salón de la fama de la fe, vamos a decirlo así. Personas que en algún momento también en la Biblia narra que cayeron, que se dejaron llevar por los engaños de Satanás. Personas que están robándole a otros, personas que vemos en la historia, en la televisión, en otros países, donde hay personas que se aprovechan aún de los ancianos, de personas que no pueden valerse por ellos mismos. Pero sobre todo sabemos que hay un ladrón que está empeñado en quitarnos lo más valioso que puede poseer una persona, y esa es la vida eterna y su futuro, nuestro futuro como hijo de Dios. Sabemos que este ladrón aplica prácticas engañosas desde la vanidad, el egoísmo, el orgullo, el ocultismo. Es su empeño de alejar a todo ser humano de la vida de Dios, de lo que Dios ha determinado, de la felicidad, de estar dispuesto a servirle a Dios. La Biblia nos advierte de una gran guerra espiritual que se librará en el futuro, en un futuro muy cercano. Este periodo gran traumático, pero todos tenemos la responsabilidad, o tenemos la confianza, más bien era la palabra, tenemos la confianza de que si estamos en Cristo y permanecemos en Él, pues nos libraremos de esa hora que ha de venir sobre la tierra. El apóstol Pablo, instando a perdonar, ¿verdad?, nos insta a perdonar, y nos dice que Dios siempre perdonará a la persona que se arrepiente. Ahora, para que Satanás no nos gane o no nos gane ventaja, el apóstol Pablo da algunas claves y dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11, dice: no ignoremos sus maquinaciones. O sea, Pablo se está diciendo a nosotros a través de la palabra que el enemigo va a maquinar en contra nuestra y que no debemos ignorarlas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros distinguir entre la verdad y el error? Jesús oró así por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Si la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad, sin embargo, Satanás puede engañar incluso a personas que profesan y leen la Biblia, porque no es raro que se presente como un ángel de luz. Se vale de sus ministros falsos para engañar a las personas genuinas. Se hace imitadores, son imitadores fraudulentos.
son personas que son instrumentos de Satanás y él los usa para engañar a todo ser humano, cuanto más a los hijos de Dios. Ahora bien, primer engaño de Satanás, falsas doctrinas. ¿Dónde encontramos las doctrinas o enseñanzas de Dios? Jesús lo dijo en el libro de Juan 8:32. Dice las Sagradas Escrituras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el verso 31. Ahora, es triste constatar que la mayoría de personas se niegan a practicar la verdad. El apóstol Pablo profetizó que algunas personas religiosas se buscarían maestros que le predicaran lo que ellos deseaban oír y no la verdad que está en la Biblia. Pablo fue muy enfático y al joven evangelista Timoteo le exhortó en estos términos. Le dijo, 2 de Timoteo 4:1 del 1 al 4. Dice la Biblia que es la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejarnos guiar y corregir por la Biblia? ¿O nos dejaremos desviar hacia las fábulas? Uno de los grandes errores del cristianismo tradicional ha sido la práctica por parte de algunas personas que tienen tradiciones antes más que la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 2, nos da un relato de algo que sucedió en aquel momento y se escribió, el apóstol Juan lo escribió, Apocalipsis 6, verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Importante esto es que esta palabra en el libro de Apocalipsis nos dice que salió venciendo y para vencer. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Que tenemos que vencer todos los ataques. Es difícil muchas veces vencerlos. Al principio se nos hace cuesta arriba porque a veces dependemos de nuestras propias fuerzas y no de la que da Dios, de la que da el Espíritu Santo. Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda, ha engañado al mundo entero y los que engañan los mantiene cautivos. Como leemos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26, dice, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Debemos de estar atentos ante las mentiras que el enemigo trae. Debemos hacer como hizo el apóstol Pablo, no ignorar sus maquinaciones. Porque cuando uno la ignora, entonces cae en sus trampas, cae en sus redes. Y todo ser humano que tomó la decisión de servirle a Dios, recibirá ataques. Si no es de interno, también externo. Si no es de lo que están cerca, es de lo que están lejos. Si no es de lo que están arriba, de lo que están abajo. Siempre habrá un ataque para que el hombre o la mujer se desvíe del propósito de Dios. Segundo engaño de Satanás, la concupiscencia. La naturaleza humana está llena de vanidad, de celos, de codicia, de concupiscencias. Satanás puede aprovechar cualquiera de estas flaquezas en cada uno de nosotros para entrar y enviar tentaciones
carnales, tentaciones que nos hagan o nos hacen alejar del propósito de Dios, nos hacen decir cosas que no queremos decir. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque a veces hago lo que no quiero y lo que debo hacer, eso no hago. Y no debe de extrañarse de que usted puede estar ministrando una palabra poderosa y cuando baja del púlpito o de la plataforma se va a encontrar con un demonio atacándolo para que usted haga lo que no debe hacer y diga lo que no debe decir o piense lo que no debe pensar. Porque ese es uno de sus planes, una de sus estrategias, es querer desviar a las personas del propósito de Dios. En los medios de comunicación se difunden muchas cosas. En la internet, en el cine, en la televisión, la revista. El apóstol Pablo advierte y dice que a los casados que no se privaran el uno al otro de las relaciones íntimas, pues de este modo Satanás podría aprovecharse de nuestra naturaleza carnal. Lo dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pero ocúpense sosegadamente en la oración, o para ocuparse en la oración, y volveos a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En nuestra vida, en nuestra era moderna en la que nos ha tocado vivir, estamos rodeados de tentaciones. Por eso el apóstol Pablo aconsejó así a quienes podrían carecer de dominio propio. Le dijo este consejo: a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 2. Ahora, es necesario comprender que la lujuria y la codicia son pecados. Por eso, el apóstol Pablo aconsejó así a quienes podían carecer de dominio propio a que se abstenieran de las fornicaciones. Ahora bien, el 10º mandamiento en la palabra de Dios dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. En vez de nosotros codiciar, agradezcamos a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado a través de nuestros años. Recordemos que en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, dice Dios que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No hay necesidad de codiciar, no hay necesidad de envidiar, no hay necesidad de la lujuria y no hay necesidad de la concupiscencia que se apodera muchas veces de nosotros. La Biblia nos enseña que debemos entender que la codicia es una forma de idolatría, que podemos desear a una persona, un cargo, un objeto con tanta dedicación, con tanta vehemencia, que se convierte en un ídolo para nosotros. Pablo nos dice en consejo, en amonestación: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Podríamos poner entre paréntesis el amor al dinero, que es idolatría. Necesitamos orar como oró Jesucristo o como nos enseñó a orar: no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. En el libro de Mateo 6:13. Ahora, tercer engaño de Satanás: orgullo, vanidad y arrogancia. El egoísmo, el egocentrismo, el yo, el promover la persona, el ególatra, se constituye en parte integral de la naturaleza humana. Nos gusta sentirnos, que nos hagan sentir importantes. Nos gusta que nos eleven. A la carne le gusta todo eso, que lo eleven. Entonces es importante tener en cuenta que el enemigo va a usar el orgullo, va a usar la vanidad y va a usar la arrogancia para desviarnos del propósito de Dios. Ese es uno de los engaños, y este lo he enumerado el tercero de los engaños de Satanás. Ahora, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3, del 6 al 7, nos da una enseñanza, nos da una corrección, nos da un consejo
Vamos a ver qué dice 1 Timoteo capítulo 3, versos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso es cuando está el pastor o el dirigente eligiendo a alguien para dirigir a un anciano, a un diácono. Dice que no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la tentación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tercer engaño de Satanás: orgullo, vanidad y arrogancia. Y el apóstol Pablo lo acaba de aclarar muy bien aquí. Nos da unas características de un buen candidato para ocupar una posición, para ocupar un cargo, una responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo nosotros como cristianos, como personas que le servimos a Dios, contrarrestamos el egocentrismo y la vanidad? El apóstol Santiago dijo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Santiago 4:10. Ahora, ¿recordamos nosotros algunos ejemplos bíblicos de donde personas fueron soberbios? ¿Qué le sucedió a esas personas? Podríamos nombrar varios que no le dieron la gloria a Dios. El rey Herodes, ¿se acuerdan de eso, hermanos pastores, hermano Bepi? Amén. El rey Herodes que no le dio la gloria a Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre Nabucodonosor que tampoco le dio la gloria a Dios? ¿Se acuerdan de aquel, en el momento de Nabucodonosor, lo que hizo fue exaltarse, lo que hizo fue decir: con mis manos, con mis fuerzas, diría yo, con mi inteligencia, he creado todo esto? Ahora, la Biblia nos habla en el libro de los Hechos una historia muy interesante, el capítulo 12, del 21 al 24, en el libro de los Hechos, para que podamos aprender qué hacer, cómo dominar, cómo contrarrestar el egocentrismo y la vanidad, que es algo que está atacando a muchas personas, incluso dentro del pueblo de Dios. Hechos 12, 21 al 24. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria a Dios. Es importante notar este punto aquí en la palabra de Dios. ¿Qué le pasó al hombre que era un rey? No era una persona cualquiera. Era un hombre que tenía poder y autoridad, pero se olvidó de darle la gloria a Dios. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros en algún momento nos hemos olvidado de darle la gloria a Dios? Decimos: estamos en la gracia, gloria al Señor. Pero imagínese usted que esto sucediera como pasó a este hombre. ¿Cuántas personas no estuviéramos aquí en algún momento que no le hemos dado la gloria a Dios, que creemos que con nuestras habilidades podemos hacer cualquier cosa? Otro rey que tuvo que aprender la lección fue Nabucodonosor, cuando hizo caso omiso al consejo de Daniel de arrepentirse. Dios le quitó el reino. Además, el rey quedó reducido a vivir como un animal 7 años, hasta que aprendió la lección. Usted puede leer eso en Daniel capítulo 4. Tenemos que estar atentos contra el orgullo. Cuando Dios nos bendiga, cuando Dios nos levante, cuando Dios nos enseñe y nos ponga en el plan que Él ha diseñado para nosotros, siempre reconocer que la gloria es de Él. Y como lo dijo el apóstol Pablo, el que se gloríese en el Señor. No en lo que uno puede hacer, no en lo que uno puede creer que sabe, porque ¿qué sabe uno? Sino el que cree que sabe, no sabe nada. Entonces el apóstol Pablo, a través de la Biblia, nos enseña cómo podemos contrarrestar algunas de las cosas que están, de estos engaños que está atacando el enemigo al pueblo de Dios. Cuarto engaño: la mentira. Hay algo muy interesante en el Nuevo Testamento, un clásico ejemplo de mentira. Muchas personas la conocen, muchas personas han predicado de esto, y es: los miembros de la iglesia cristiana primitiva, recuerden, donaban propiedades, sus fondos para ayudar a los hermanos en la fe. Pero había un cierto individuo llamado Ananías que cometió un fraude. Dijo que había entregado a la iglesia todo el producto de una venta, pero en realidad retuvo parte de los fondos. Le mintió al apóstol Pedro. Y como en el pasaje lo dice, en el libro de
Hechos 5, del 1 al 5. Vamos a leer esta historia para que veamos cómo la mentira destruye al hombre de Dios, cómo la mentira destruye a la mujer de Dios, cómo la mentira destruye a la familia de Dios. Gloria al Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es interesante que varias cosas aquí, que vinieron temor, no solamente a lo que estaban ahí, sino a todo lo que oyeron, no solamente a ellos, porque ellos murieron instantáneamente, sino a que lo que oyeron. Y muchas veces nosotros estamos oyendo personas que hablan mentira y estamos diciendo amén. Estamos aplaudiendo porque es el gran hombre de Dios, la gran mujer de Dios, el gran apóstol de Dios, el gran hombre de Dios. Y hay que tener cuenta porque hay que examinar todas las cosas a través de la luz de la palabra. Pero viene luego Zafira, su esposa. También mintió y sufrió el mismo juicio que su esposo. Murió al instante. Debemos de comprender, hermanos, que Satanás es el padre de mentira. Como lo dice Juan en el capítulo 8, verso 44. Él es el padre de mentira. Así que nosotros tenemos que vigilar lo que decimos. Hay una parte en la Biblia que dice: nuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque de ahí algo más de mal procede. Sin embargo, hay personas que en algún momento están hablando mentira constantemente. Están diciendo que Dios habló cuando Dios no ha hablado. Están diciendo que este milagro viene de Dios cuando no es un milagro, sino una manipulación de los sentimientos. Están diciendo con sus mentiras: haz esto porque Dios va a hacer esto. Y están manipulando, y la gente cae en ese error por desconocer las escrituras, por no leer la palabra de Dios. Así que no permitamos que Satanás se aproveche de nosotros, como lo hizo con Ananías y Zafira. Ahora, recordemos que el 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. También debemos comprender el peligro de vivir una mentira. Muchos cristianos, muchas personas lo hacen de esta forma. Sin embargo, las escrituras dicen, nos advierten: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. En el libro de Primera de Juan 2:4. Y la verdad no está en él. Ahora, nosotros como hombre de Dios debemos de pedirle a Dios que nos ayude a hablar verdad, que nos ayude a caminar en la verdad, y que cada momento, aunque nos cueste, vivamos en la verdad, porque entonces podemos morir, hasta literalmente, porque Dios es soberano y Dios es el dueño de todas las cosas, aún de nuestras vidas. Quinto engaño. Aquí sí hay muchas cosas que hablar. Falsos sueños, visiones y milagros. ¿Cuántas veces tú has escuchado a una persona decirte que Dios le habló en visiones, que Dios le reveló en un sueño, siendo mentira, siendo producto de sus propios pensamientos, productos de su propia emoción, producto de sus sueños que tienen ya, o sus ideas que tienen ya en su cabeza? Y el enemigo sabe y comienza a manipular aún lo que uno sueña. Y hay muchas personas que se han levantado y han dicho que Dios le dio sueños, que Dios le mostró una visión, y que así dice el Señor, y que va a suceder de esta manera, y no sucede nada. Y la Biblia dice que cuando el profeta habla y no se cumple, no habló Dios. Sin embargo, hay muchas personas que están detrás de los milagros, de las visiones, de los sueños, y no del que da los sueños, no de aquel que da las visiones, no de aquel que hace los milagros. Entonces, por eso muchas personas están siendo engañados. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña
lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 14, Jesús nos da una lección o nos dice algo para que, mire, le voy a decir esto, escuchen hermanos. Por ejemplo, hay personas que han visto a Jesús con cabello largo. Yo vi a Jesús y se me apareció con un cabello largo. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Ahora, la Biblia nos enseña que Jesús era igual que un judío normal. La Biblia nos dice que Jesús, el apóstol Pablo escribió, vamos a leerlo así. Y dice que es deshonroso al varón dejarse crecer el cabello. Entonces, hay personas que han dicho que han visto a Jesús con pelo largo. Y si todas las personas tienen el pelo largo y hay uno que llega con el pelo corto, todo el mundo va a saber quién tiene pelo corto, porque está diferente a los demás. Y si Jesús tenía todo el pelo largo, como muchas personas lo han visto, ¿cómo se podía escabullir entre los judíos? Ok, había propósito de Dios, había planes de Dios, pero el apóstol Pablo nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Jesús se lograba escaparse. O sea, Jesús era como una persona común, un judío común, como todos los demás. Obviamente, tenía lo que sabemos, era el Hijo de Dios, tenía el poder de Dios. El apóstol Juan escribió: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Muchas personas se sienten atraídas por el ocultismo, queriendo saber el futuro. El ser humano siempre quiere saber lo que vendrá después. Siempre quiere saber, Dios, ¿qué hago? ¿Qué tú vas a hacer? Siempre queremos buscar, por eso muchas personas recurren al tarot, recurren a la brujería, recurren a la lectura de taza, de las palmas, de las manos y todo cuantas cosas se ve. La Ouija, las cartas, todas esas cosas recurren. ¿Por qué? Porque quieren saber el futuro. Sin embargo, Dios Todopoderoso condena la hechicería y la brujería. En otras palabras, es abominación a Dios, conforme al Deuteronomio 18:12. Así que no deje de leer también Deuteronomio 18, 9 al 14 y Gálatas 5:20, para que usted vea que Satanás se vale de sueños, visiones y milagros para engañar a la gente. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, del verso al 11 al 14, nos describe un escenario que relata el gran falso profeta que pronto va a surgir en el escenario mundial. Vamos a ver qué dice esta lectura. Apocalipsis 13, del 13 al 14. Del 11 al 14. Del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No debemos dejarnos engañar. Habrán personas, líderes, que harán milagros, prodigios, falsas señales, tratando de confundir a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Todas las cosas, todo lo que los líderes, lo que la persona diga, tenemos que pasarlo por el colador de la palabra de Dios. Todos podemos reconocer lo que Satanás está haciendo cuando lo colemos por la palabra de Dios. Porque sabemos que en el libro de Apocalipsis también, el verso 20, del 1 al 3, también nos da un relato de lo que le va a pasar a Satanás. Por eso hay que estar atento
a lo que la Biblia dice acerca de este espíritu, este sexto engaño, que es de quinto engaño, que es falsos sueños, falsas visiones y falsos milagros. La palabra de Dios ha establecido una serie de principios, los cuales estamos tratando en la tarde de hoy. Al hablar de los 7 engaños, el propósito de los mismos es que el pueblo del Señor se mantenga alerta y no dejarse engañar del adversario, que es el enemigo de la justicia. Cuando el profesor Víctor Rodríguez hablaba del orgullo, de la vanidad y la arrogancia, tenemos que recordar lo que dice las Sagradas Escrituras. El orgullo era una cualidad propia del enemigo de la justicia. Al ser propia del enemigo de la justicia, es una cualidad que el cristiano no debe almacenar en su vida, en su mente y en su corazón. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo tanto, yo te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es decir, el orgullo es una cualidad de Satanás. Esa cualidad no debe crecer ni germinar en la vida del cristiano. Hoy en día la iglesia es atacada por falsas doctrinas, por la concupiscencia, por el orgullo, por la mentira, por los falsos sueños, visiones y milagros. El objetivo de este mensaje es alertar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios ponga atención, se aperciba y no se deje engañar del enemigo de la justicia. Sexto engaño, amargura. Si no tenemos cuidado de vigilar nuestros sentimientos, podemos caer en la amargura. Tal vez alguien nos haya ofendido. Entonces la herida se convierte en rencor. Se nos ocurren ideas, el enemigo pone en nuestras mentes de venganza. Si cultivamos tales sentimientos y le damos cabida, lo fomentamos, puede convertirse en odio. Entonces el odio se convierte en amargura. El cristiano, el hombre, la mujer que le sirve a Dios, debe saber identificar estos engaños de Satanás y superar todo sentimiento de odio y amargura. Notemos que notemos esta instrucción que nos da en el libro de Hebreos, capítulo 12, del 14 al 15. Hay una enseñanza muy bonita, porque estamos hablando, el sexto engaño es la amargura. Entonces, para poder nosotros conocer cómo contrarrestar la amargura, es necesario ir a la palabra de Dios. Es necesario ir al libro de libros, donde se originó todo, donde todo lo que el ser humano necesita está allí. En el libro de Hebreos, capítulo 12, del 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Semejante amargura puede llevar incluso a cualquier persona a pecar, al pecado imperdonable. Ahora, ¿cómo nosotros, como hombres y mujeres de Dios, contrarrestamos tales emociones? Simplemente siguiendo las instrucciones que da Jesucristo, porque Él mismo fue que nos enseñó así. Dice en el libro de Mateo, capítulo 5, 44 al 45, Jesús nos enseña cómo podemos combatir tales emociones para que podamos estar en paz con Dios. Pero hay que irnos a la palabra, hay que saber y aplicar esta palabra para poder entonces contrarrestar este problema, esta emoción que nos lleva a pecar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Recordemos
o tenemos que tener en cuenta que ninguna persona que confiesa con su boca conocer a Dios no debe albergar ningún tipo de ideas de venganza ni tomar las venganzas en sus propias manos. No podemos ceder ante las actitudes satánicas, ante el odio que quiere infundir él en nuestras mentes, porque las Sagradas Escrituras nos amonestan, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahora, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchas personas, muchos cristianos, debemos de orar por nuestros enemigos, pero no nos gusta eso, porque eso es duro. Una persona que te hiera, tú poder orar. Veía un video que alguien subió a las redes sociales, donde una madre, creo que era en Brasil, su hijo, un joven, había quitado la vida a su hijo. Y ella esperó un año y lo miró de frente y lo acariciaba. Y le decía: yo, desde el día que tú le quitaste la vida a mi hijo, he orado por ti, para que Dios te guarde, para que Dios nunca te suelte, para que Dios siempre esté contigo, para que Dios, al que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo, penetre en tu corazón, penetre en tu vida, te ayude y nunca te deje. Y este joven no sabía dónde poner la cara. Y él decía: mírame a los ojos, porque lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo de parte de Dios. Interesante, algo motivador. Pude llorar cuando vi eso, porque es una situación bastante dura que una madre le hayan asesinado a su hijo, ella ir a bendecir, a orar por la persona que le ha quitado la vida a su hijo. Entonces tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Así es el cristiano, así debemos ser. Así vencemos cada actitud satánica, así vencemos el odio, así vencemos la amargura. Y por último, séptimo engaño, la falta de fe. La falta de fe. Cuando Satanás atacó a Job, el patriarca se mantuvo fiel a Dios. Sabemos que sí, ¿verdad que sí? Y aprendió lecciones espirituales de vida o de vital importancia. En un momento dado, Job dijo: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Como cristianos debemos afrontar nuestros temores con fe y pedir la protección y la intervención de Dios. Cuando estudiamos la Biblia y creemos la promesa de Dios, Él nos da fe. Y las Escrituras nos recuerdan que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? ¿Cualquier cosa? No, el oír la palabra de Dios. La Biblia es muy clara. Tú quieres fe, comienza a pedírsela a aquel que te la da. El que quiera fe, que la pida a Dios, que la da sin reproche en abundancia. Y la fe viene por el oír palabra de Dios. Ahora, la falta de fe nos expone a caer en los engaños de Satanás. En el libro de los Hebreos narra la infidelidad de los antiguos israelitas que no tenían fe ni confiaban en Dios. Nosotros debemos aprender de esa gente y evitar lo que ellos hicieron, porque en el libro de Hebreos, capítulo 3, 12 al 13, nos da una enseñanza. Y la Biblia es clara. Y he querido traer cada engaño o cada punto a través de la palabra de Dios, y también los remedios o la medicina o cómo contrarrestar cada uno de los engaños, para que no creamos que esto es algo inventado, que Satanás está jugando. Satanás no está jugando con el pueblo de Dios, con ningún hombre. Entonces nosotros tenemos que tomar la misma responsabilidad, tenemos que tomar el mismo, ponernos de pie y enfrentarlo a él cara a cara. ¿Qué dice el libro de Hebreos 3, 12 y 13? Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es importante, hermanos, los que carecen de fe en Cristo y persisten en confiar en Satanás, acabarán por destruirse, acabarán por desintegrarse, porque los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora bien, les tengo una noticia muy interesante. Para que tengan fe y eviten los enredos, los engaños de Satanás, dice la Biblia: el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios desea que nosotros como hijos heredemos todo lo que él tiene. Como padre, para eso él lo adquirió, para eso él lo tiene, para que lo heredemos. Entonces, es importante conocer las maquinaciones de Satanás, conocer la Biblia y enfrentarlo con la palabra de Dios, para que así podamos estar firme en el día señalado. Gloria al Señor para siempre. En el libro de Corintios, si mal no recuerdo, hay una cita bíblica donde dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que no la ignoramos o que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Me agradó bastante escuchar del hermano el hecho de que él decía que Satanás siempre está trabajando en los aspectos de engañar a la gente, y aquí hemos visto esta serie de engaños que entiendo, hermano Víctor, que debe ser más amplia, pero quizá está un poco reducida en ese sentido. La lista de esta parte aquí de los engaños de Satanás, la falsa doctrina, bendito sea Dios para siempre, y esas otras cosas, la concupiscencia, el orgullo, la vanidad, todas esas cosas, la mentira, que son tretas, que son planes, que son artimañas que utiliza el enemigo de la justicia para engañar al creyente, para engañar al cristiano. En este camino en el cual nosotros estamos transitando, no hay personas que podamos decir que sean fuertes. Inclusive el Señor le llama fuerte a los débiles. Le dice el Señor al apóstol Pablo que el poder de él se perfecciona, pero en la debilidad. Nadie será fuerte por su propia fuerza. En este camino puede caer el pequeño, el que no tiene mucho conocimiento, el neófito, aquel hermanito que acaba de entrar, aquel hermanito que no tiene tantas profundidades bíblicas, pero también en este camino puede caer el que está en un lugar encumbrado, en un lugar alto, en un lugar de dirección, en un lugar donde, gloria al Señor para siempre, quizás se piense que no se va a caer. Aquí solamente no caen aquellos que están en las heridas del Maestro, aquellos que, considerándose tan pequeños, pueden caber ahí en las heridas de Jesús, pueden caber en su costado, pueden caber en las heridas de sus manos. Aquellos que por su debilidad entienden que deben acudir a Dios para que éste sea su protector, para que éste sea el que le ayude, el que le dé sabiduría, el que le dé inteligencia frente a estas tretas del enemigo que muchas veces entran sutilmente, como la zorra entra en la viña y la acaba. Gloria a Dios. Importante, hay que alejarse de pastor, hay muchos engaños que hace el enemigo, pero quise listar esto. En la tarde de hoy hemos tenido el tema titulado Los 7 engaños satánicos y hemos tratado los temas falsa doctrina, la concupiscencia, el orgullo, la vanidad y la arrogancia, la mentira, los falsos sueños, visiones y milagros, la amargura y la falta de fe. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.